Shalom Haverim, esta semana comenzamos a estudiar Parashat Shemot. Parashat Shemot nos relata brevemente los primeros años de vida de Moshe Rabbeinu. Sabemos que después de que su madre lo arrojara al río en un intento de evitar el decreto del rey de Paró de matar a todos los hebreos recién nacidos, el niño es descubierto por la hija del faraón, que lo cría como si fuera su hijo. Luego leemos que cuando Moshe ya se hizo mayor, salió a ver a sus hermanos, a mirar a sus hermanos y observó sus sufrimientos. En el capítulo 2, en el versículo 11 y en el versículo 12 nos hablan básicamente de estas dos yetziot que hace Moshe Rabbeinu. Y Rashi, en el capítulo 2, versículo 11, explica, como dice la Torá, dice, Vayetze el Ejab Vayare Besiblotam. Se hizo grande Moshe Rabbeinu y salió a ver a sus hermanos y vio sus cargas. La explicación que trae Rashi de este pasaje es Natam Enav Belibo Leiyot Meitzar Aleichem. ¿Qué significa que observó su sufrimiento? Significa que dedicó sus ojos y su corazón a sentirse afligido por ellos. El escritor a los hebreos en el capítulo 11, en un desarrollo que hace, capítulo 11, versículo 21 y 22, hablan ya de las parashot que acabamos de mirar y aprender en el Sefer Bereshit, Parashat Vayehi, donde en el capítulo 11, versículo 21, describe, ¿no?, la fe de Jacob al morir y cómo bendice a cada uno de sus hijos y cómo adoró al Eterno. Y el versículo 22 habla, ¿no?, que por la misma fe, al morir, José menciona la salida de los hijos de Israel y da mandamiento acerca de sus huesos, ¿no? Esta fe, como dice Pakadifkov Elohim, ciertamente te visitará el Eterno y te va a sacar de esta tierra, te va a redimir. Así es el capítulo 50, versículo 25. Esta fe fue transmitida evidentemente de una generación a otra, hasta llegar a Moshe Rabbeinu. Y el pasaje que acabamos de citar aquí en la Parashá, en el capítulo 2, en el versículo 11, habla de que Moshe sale a ver a sus hermanos, y la drashá que hace el escritor de la palabra Vayetze es que ya hecho grande, Vayetze, como dice el pasuk, Vayetze el Ejab, Vayare Besiblotam. Salió a ver a sus hermanos y vio sus cargas. Salió a lo de sus hermanos. El escritor dice de la palabra Vayetze que, ¿qué significa eso? Que hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Entendía quiénes eran sus hermanos y, como Rashi explica, los salió a ver y vio sus cargas, y significa que dedicó sus ojos y su corazón a sentirse afligido por ellos. Natam Einav Belibo Leiyot Meitzar Aleichem. Es decir, la intención de Moshe no era una mera observación empírica, sino más bien empatizar, y no solamente eso, compartir la angustia y la aflicción experimentada por sus hermanos, por Am Israel, como también dirá el escritor en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 25, donde dice allí mismo, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿no? Moshe Rabbeinu ve todo este maltrato y escoge una mejor porción que es, y como él tenía por mayores riquezas, ¿no?,
mayores riquezas, los vituperios del Mesías, que precisamente los tesoros de los egipcios, porque tenía, dice el escritor, la vista puesta en el galardón. Sabemos nosotros que Moshe Rabbeinu es el primer Goel, el primer redentor, y el testimonio que nos da la Torá respecto de su vida y de su crecimiento es que Moshe Rabbeinu experimenta este llamamiento ya habiendo crecido, abandonando el palacio del faraón, entendiendo verdaderamente dónde tenía que estar sus ojos puestos. Y podemos señalar sorprendentemente esta similitud entre los comentarios de Rashi a este versículo, al versículo 11, y a un pasaje que más adelante aparece en esta misma parashá, antes del relato de la revelación de la zarza ardiente. La Torá nos cuenta allí en el capítulo 2, versículo 25, ya como capítulo 2, versículo 25, como una conclusión, ¿no? Como una conclusión de un relato. El contexto, ¿no es cierto? Allí está la muerte del faraón, etc. Sabemos que realmente no murió, sino que le dio lepra. Y dice el versículo 24, Vaishma Elohim et Anakatam, Vaiskor Elohim et Brito, et Abraham, et Isaac, bet Jacob, Vayare Elohim et Bene Israel, Vayeda Elohim. Dice, el Eterno escuchó su lamento, el lamento de los hijos de Israel, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y la Torah dice, Vayare Elohim, y vio a los hijos de Israel, el Eterno, Vayeda Elohim, y Dios lo supo, lo entendió, lo supo. Respecto de esto, Rashi dice, Vayeda Elohim, que significa Natam Aleichen Lev Velo Elim Enav Mehem. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu miró a los israelitas y comprendió en su corazón, o más bien dicho, comprometió su corazón con ellos y no los ignoró con sus ojos. Es decir, Rashi aquí nuevamente describe la respuesta ahora del Eterno al sufrimiento de Bené Israel en términos similares a cómo habla de la empatía de Moshe por el pueblo de Israel. Lo que podemos aprender nosotros de este paralelismo y lo que nos puede transmitir esencialmente es la importancia de la cualidad de la empatía y la preocupación. Tenemos que desarrollar esto en nuestra vida por la dificultad o por la difícil situación de los desfavorecidos. Tenemos que generar empatía, y fue quizás por esto o por esta cualidad de las personas como Moshe, que realmente sintieron de verdad el dolor de sus hermanos oprimidos y no se permitieron ignorar convenientemente su sufrimiento, como cita el escritor, ¿no? Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, todo el pecado que se generó en Egipto y el maltrato que habían generado a Am Israel, ¿no? Es decir, prefirió el sufrimiento antes de disfrutar de las comodidades del palacio del faraón. Y es precisamente como Akadosh Baruj Hu miró a la nación con una empatía similar. Él también, como Moshe, tomó nota del sufrimiento de los Bene Israel y eligió no ignorarlo con sus ojos, no mirar con ignorancia o apatía
cuando los Bené Israel se tratan unos a otros con compasión, con cuidado y con preocupación, entonces también podemos despertar la preocupación de Hashem por todo Am Israel. Pero cuando disfrutamos de las comodidades de nuestras bendiciones materiales, sin prestar atención a la difícil situación de los desfavorecidos, entonces corremos el riesgo de que Hashem ignore la difícil situación de su pueblo y que tal vez pase por alto el grito de Am Israel, igual que nosotros pasamos por alto el grito de los que necesitan nuestra ayuda. Podamos desarrollar esta cualidad, podamos crecer en esta cualidad, ¿no?, de la empatía y de no hacer vista gorda, dejemos de mirar por nosotros mismos, dejemos de buscar agradarnos a nosotros mismos, no agradándonos en nada. Haya pues, dice el escritor, haya pues en vosotros el mismo sentir que Yeshua nuestro Mashiach. El Eterno les bendiga y podamos ser fortalecidos esta semana que comenzamos con nuestro estudio de Torah. Berajot, Shalom.